¿Para qué me hace que Hoy yo? estamos a día 2 de mayo del 2024, estamos junto a Pablo Solzona Meljon y Mari Schweinhardt. Vamos a empezar a hacer la entrevista respecto del Club Teutonia y de la inmigración alemana en la ciudad de Mar del Plata. Y la primera pregunta que les quería hacer a ellos es cómo se conocieron, en dónde y en qué momento. Bueno, nos conocimos con Mari por intermedio de fotos de familia. Yo publiqué una foto del Club Teutonia, de un salón de fiestas, y al poco tiempo Mari se contacta conmigo por email diciéndome que estaba el padre de ella en la foto. Entonces a raíz de eso comenzamos a intercambiar recuerdos y fotos, y así fue cuando nos conocimos. La importancia de las fotos acá, ¿no? Porque a través de esa foto yo ubico a mi padre. Al publicarla lo ubico y de esa manera entramos en contacto. Por eso es lo que yo por lo menos valoro mucho las fotos, justamente por eso, porque son un testimonio, una huella de una época y en este caso de nuestra familia. Mi padre con el abuelo de él eran amigos. Bien. Y, bueno, y acá sus descendientes nos hemos encontrado. ¿Y ustedes recuerdan, por ejemplo, reuniones de sus padres en algún momento que les hayan contado o que hayan visto? No, yo recuerdo que el papá de Mari Sí. iba a jugar a las cartas con mi abuelo Alejandro en la casa de mi abuelo Alejandro y otros quizás 2 o 3 amigos más Sí. de alemanes de Club Teutonia. Bien. Ahora, a veces pregunto, ¿a qué jugaban? Yo pienso que jugaban en algún juego de cartas alemán. Pienso yo. Es lo Sí. que supongo también, yo no lo recuerdo, no se dio que estuviera, él iba más, papá iba a la casa más de ellos y de los otros compañeros del Club Teutonia. Yo sí lo recuerdo después de que papá fallece, sí, íbamos, la invitaban a mi madre y yo iba a la casa sería de las señoras de ellos, pero muy poco, después ya se fue diluyendo la Bien. amistad. ¿Y cómo se acuerdan, digamos, tener a alguien de la familia que fuese alemán de niños? ¿Se acuerdan de cómo era? ¿Algún recuerdo les viene? ¿O mismo su adolescencia? No. Con respecto a los alemanes, mi abuelo lamentablemente falleció cuando me faltaban pocos días para cumplir 6 años. Ahora, con mi abuela Gertrudis no, mi abuela Gertrudis fallece el mismo día que yo cumplía 16 años. Bien, Pero no había un contacto con muchas familias alemanas. Inclusive yo era medio el acompañante de mi abuela para ir al cine, de ver películas alemanas, y el que venía a mi casa a hablar con mi abuela era un primo hermano de mi abuela, y nosotros le decimos Max, se llamaba Federico, pero el sobrenombre era Max, y bueno, yo aprendí a hablar alemán escuchando a mi abuela hablar con mi madre, o con uno o dos de sus hijos aparte, y con el primo este. Ahí aprendí de oído, nadie me enseñó a hablar alemán, yo aprendí solito escuchando a mi abuela hablar bien, alemán. bien. Tal es así que yo pienso que el alemán que yo hablo es de alemán de 1910 cuando vino mi abuela de Alemania. Sería el dialecto, ¿no? Claro. Sí, No totalmente. eso sí tengo la explicación. No, en mi caso no, el único alemán era mi padre. Él vino solo en 1925. Bien, Nunca vuelve, muere cuando yo tengo 9 años, entonces yo no tengo ningún contacto con la familia alemana. bien, bien, Pero admito y considero que su presencia fue muy fuerte. bien, bien. Un poco en relación a esto de la cuestión alemana, les quería preguntar sobre sus familias. Si me quieren contar brevemente cómo digamos, se radicaron acá en Mar del Plata y qué actividades realizaban, que me parecía interesante ya que, digamos, ambos formaron parte del Club Teutonia y después si me quieren contar un poco sobre el Club Teutonia, de qué recuerdan, de los recuerdos, digamos, de sus antepasados. En el caso de papá, bueno, vino en 1925 a Buenos Aires, está 2 años allí trabajando. Es contratado en ese momento por la empresa alemana Weiss-Freystein, que era la que venía a Mar del Plata a hacer la pedana, la ampliación del Torreón del Monje, porque era especialista en hormigón armado. Era muy común en la década del 20, porque acá no existía en Argentina la tecnología para hacer esa estructura tan fuerte. Obviamente había que trabajarla a 50 metros sobre el mar, una plataforma. No era fácil hacerla. No había la tecnología, pero sí estaban instaladas varias compañías alemanas que eran su especialidad. Viene ahí mi padre como participante de los operarios alemanes. En ese momento él conoce a mi madre y bueno, después que la compañía sigue
hacia Brasil a hacer otro trabajo, él se queda porque formó su familia aquí en Mar del Plata. Bien, bien, Claro. bien, bien. Sí. Y en el caso mío, en una oportunidad, ya que hemos hablado con vos, mi bisabuelo Guido y mi bisabuela Enriqueta llegan a Buenos Aires en 1885. Ahí nace mi abuelo Alejandro en 1887. Después en algún momento se trasladan al sur de Brasil, en donde nace una hermana de mi abuelo Alejandro llamada Juana Melford, en 1897. Al poco tiempo, mi bisabuelo Alejandro se queda en Brasil, pero mi bisabuelo, ya sea Guido, Enriqueta y Juana, se instalan en Mar del Plata en 1910, aquí en la calle Paso y Corrientes y Paso. Ahí tiene una casa quinta, que después en todo caso hablamos de la actividad de mi bisabuelo en esa casa. Y mi abuela Gertrudis, con su papá Gustavo y su mamá Ana María Milla Badevitz, viajan mi abuela Gertrudis con dos hermanos, Paul y Ida, también al sur de Brasil, a una colonia alemana que se llamaba Erechim y Ijuí. La otra era Ijuí. ¿Qué sucede? En 1910 fallecen los dos padres de mi abuela Gertrudis y en el mismo año, meses después, se casan mi abuelo Alejandro con mi abuela Gertrudis. Están viviendo 10 años en Brasil. Mi abuelo era herrero, pero aparte tenía un negocio de ferretería, vendía hierro al por mayor y menor. Y aparte de, por ejemplo, arreglar carruajes y era herrero, mi abuelo era herrero. Bueno, ¿qué sucede? En 1920 mi abuelo Guido, que ya hacía 10 años que vivía en Mar del Plata, le manda una carta a mi abuelo Alejandro y dice: mira, Alejandro, venite porque va a haber una sublevación de gente de color contra la gente blanca. Bueno, tal es así que yo tengo un salvoconducto otorgado por la policía brasilera, en donde se le permite salir a Brasil a mi abuelo por el Uruguayana y Paso de los Libres. Pero la casa que tenían allá en Erechín, la dejaron, una casa hermosa, yo tengo fotos de la casa, pero nadie fue a reclamar nada después. La casa quedó allá, no la vendieron, no pudieron venderlo ni nada, salieron con lo puesto prácticamente. ¿Qué sucede? Después, bueno, mi bisabuelo le consigue un trabajo a mi abuelo en la fábrica de conserva de pescado marplatense y bueno, ahí después se desarrolla toda la historia familiar en Mar del Plata. Bien, bien, digamos, o sea que hay una línea temporal en donde a principios del siglo XX ya sus antepasados ya estarían en la ciudad, digamos. Exacto. Sí, sí. Bien, y desde más o menos 1920 en adelante, ¿cómo se relaciona, digamos, su familia con el Club Teutonia, la formación de esta institución? Yo supongo que eso parte como cualquier otro inmigrantes que se buscan, se quieren encontrar sus pares del mismo país de origen. Y eso debe haber sido en la medida que van conociendo. Mi padre conoció a otros alemanes y así se van acercando y bueno, se empezaron a reunir, a unir y habrá surgido, uno supone que surgió la idea de formar una asociación Claro. alemana, así como habría otras acá en Mar del Plata, y bueno, así fue como que surgió. Antes del Club Teutonia hubo un pequeño grupo de unas 15 personas, eran muy poquitos, del año 22, Bien. que eso no quedó prácticamente rastro. Y bueno, en 1931, cuando este grupo de alemanes decide formar el Club Teutonia, los absorbe a esos 15 y se crea a partir de abril de 1931, el Club Teutonia. Bien. Sí. Yo pienso que lo que habla Mari del club que había anterior al Teutonia se llamaba Germania. Yo pienso que esas poquitas personas estaría incluido mi bisabuelo Guido, Sí, porque él ya estaba en 1910. Claro. Después se forma, como dice Mari, en abril del 31 el Club Teutonia. Bien, bien. Y digamos, ustedes, pese a no saber nada de ellos, digamos, siente que parte de lo que hicieron sus ascendentes tenía relación directa en la cuestión institucional, o sea, perduró, digamos, como un primer antecedente este Club Germania que menciona el Debe haber permanecido como, claro, mi padre no, porque no estaba todavía, no. Pero en el caso de él sí estaría Bien. ese grupito Sí, que está. Claro, lo que sucede es que lo que nosotros sabemos que hubo un club que se llamó Germania es porque figura en el anuario del Club Teutonia del año 1934. Bien. Es el único antecedente que tenemos. Claro, Otro dato no sabemos. Nosotros no sabemos nada. Bien, y después lo que te iba a preguntar, Mari, es, como a vos, Pablo, si, porque, o sea, vos me comentás que tu padre venía formado ya, por un lado,
Y después también Pablo me comenta lo mismo, que su abuelo era herrero, o sea que tenían ya una formación. Exacto, sí. No era gente que, digamos, venía a trabajar, por ejemplo, a la ruralidad o etcétera. No, él era carpintero ebanista. Claro, bien. Y después de que él, digamos, se fue esta empresa de Brasil, ¿a qué se dedicó? ¿Qué siguió haciendo él? Él se quedó como encargado, me contrato mediante, de lo que en ese momento ya estaba el Pigeon Club, o sea, el Tiro a la Paloma. Él Bien. era el casero, el cuidador. Bien. Principalmente en verano, donde había más actividad. Después en invierno, cuando disminuía la actividad que tenían programado el Pigeon Club, se dedicaba a ser techista. Él ha hecho montones de, nosotros nos gusta decir los chalecitos marplatenses típicos que nos identifica tanto. Bueno, él formó parte de la construcción de varios de esos techos. De hecho, en casa conservo todavía planos de techos que hizo mi padre acá en Mar del Plata, cuando era la época 30, 40, cuando surgieron todos los chalecitos marplatenses, ¿no? Bien. Y en el caso tuyo, Pablo, digamos, tu abuelo siguió laburando ahí en la Marplatense. Sí, mi abuelo entró en el mismo año que llegó, mi bisabuelo Guido le consiguió trabajo en la Marplatense en 1920. A los 3 meses de estar trabajando mi abuelo Alejandro en la fábrica de la Marplatense, el dueño de la fábrica, que era don Galo Llorente, lo llama y dice: venga, don Alejandro, que tengo que hablar con usted. Dice: sí, ¿qué precisa? Dice: mira, le voy a nombrar gerente general. Y mi abuelo, como era una persona sencilla, le dice: mire, con que me nombre gerente es suficiente. Y estuvo trabajando hasta que se jubiló. Bien. De hecho, es uno de los primeros, de la primera camada de jubilados del Centro de Empleado de Comercio. Bueno, inclusive tengo el plano del Centro de Empleado de Comercio. Qué increíble. Sí. Y después, digamos, a partir de un poco lo que les iba a preguntar de Club Teutonia es ¿qué recuerdos tienen, digamos, de sus familiares respecto del club? O sea, ¿solamente tienen el anuario o no? ¿O recuerdan algo más que les haya No, contado? los recuerdos, que creo que nos pasa a los dos lo mismo, está a través mayormente de fotos. Bien. Por ejemplo, no sé, viendo acá, hoy veía más temprano a la mañana la foto de tu padre jugando a los bolos. Bueno, una de las, era bueno, según tengo Acá. el recuerdo de papá, era muy bueno jugando al bolo. De hecho, tiene, no sé si está claro, la foto, esa creo que es de mayo del 34, que gana, porque él, ¿qué es lo que logra? Hacer 10 strikes seguidos, entre otros, o sea, los 300 puntos. También después participó, por ejemplo, cuando en el 43 se inaugura el piso de deporte, también participó del bowling ahí. Él tenía la experiencia de la bola grande, de allá que la traía de Alemania, era uno de sus deportes preferidos, por eso es que se destacó en eso. Entre otras actividades que hacía el Club Teutonia también, Claro, ¿no? claro. Hacían clases de gimnasia, después especialmente, bueno, cuando se crea la escuela ahí. Sí, la Juan Schule que estábamos hablando. Claro. Sí, que yo un poco también lo que le preguntaba a Pablo es si recordaba de su familia de juntarse, por ejemplo, a hacer comidas o relacionado con la gastronomía. En algún momento le pregunté, porque veía que había, por ejemplo, momentos en donde, por ejemplo, se auspiciaba determinadas comidas. No sé, una invitación que me dio Pablo, me acuerdo que dice, por ejemplo, una invitación a la familia Melchon para ir a comer tortas y tomar café. Entonces un poco también les quería preguntar respecto a ese tipo de tradiciones que digamos a veces se mantienen, y si les había pasado, les habían comentado, les habían dicho, si recuerdan eso. Claro, yo no sé si el hecho de que yo soy de 46, más o menos como de él, entonces las reuniones fueron antes. Bien. Sabemos, yo no las recuerdo, a las que supongo que se reunían las familias, aparte del club donde tenían su sede, aparte se reunían en familias, en alguna invitación, como él recordaba, cuando mi padre iba a la casa del abuelo de él. Lo que sí, eso de las tortas, están las fotos, no sé si están todas ahí, donde muestran que para recolectar fondos rifaban tortas y hacían té, servían el té, se reunían principalmente sábado domingo y se hacían las rifas para juntar fondos. Eso nos dicen las fotos. Bien.
Por lo menos yo no las recuerdo, obvio, no estábamos presentes. Cuando nacimos ya no existía más el Club Claro, Teutonia. Claro. Así, esa es la Se idea. hacían beneficencia, o sea, se hacía Claro. beneficencia para diversas instituciones. Bien. Pero de ahí a que, como dice Mari, yo no recuerdo que venían a casa, más que nada iban ellos al Club Teutonia, que tenían la actividad social, por lo que dice el libro, bastante interesante. Bien, bien, bien. Eso es un recuerdo eso sí me lo ha transmitido mi madre después. Ella dice que fue la época más feliz que tuvo cuando pudo estar con mi padre, por supuesto, inclusive con mi hermano, que tendría 9, nació en el 30, nació casi cuando nació el Club Teutonia. Claro. Él fue creciendo con el Club Teutonia y él siempre iba. Y ese era el recuerdo, porque los niños también de las familias participaban mucho. Así que era porque se reunían constantemente, reuniones sociales, familiares, distintos motivos, y especialmente las de fin de año. Eso era sagrado. Las de Navidad y fin de año formaban comisiones para hacer distinta actividad, cosa que saliera perfecto. Aquí es donde entra la idiosincrasia alemana, ¿no? El orden, la planificación, la prevención, que ese momento que va a vivir las familias en los distintos fines de año sea un recuerdo permanente y que les sea una vivencia hermosa, digamos, Claro, ¿no? claro. Que perdure por siempre en ellos, para los grandes y para los chicos también. De hecho, está también en el anuario, no figura, pero había juegos que sean de madera, que eso los hacía papá justamente porque él trabajaba la madera y bueno, le hacía juego a los niños. Bien, bien. Y lo que les quería preguntar es, un poco también volviendo a esto de la idiosincrasia alemana, si sienten que en algo los influyó en su vida, si eso digamos, lo continuaron, no sé, sintiendo, ¿no? Sí, yo por lo menos lo sentí, los sentí y lo siento a través de toda la vida. Yo lo que siento es la dedicación, la disciplina al trabajo. Que el trabajo es un planeamiento que se cumple, que se prevé, esa actitud firme ante determinada acción que hay que hacer. Estamos hablando siempre de generalidades, Sí, ¿no? no, obviamente. Obviamente. Sí, obviamente. Pero si se hace algo, inclusive hacerlo lo mejor posible. Una seriedad ante el trabajo. A veces se tiene fama, son serios. No, también estaba la diversión, pero según los momentos. Cuando había que trabajar, se trabajaba. Cuando llegaba la hora de diversión, se divertían y lindo también. Baile, toda la gastronomía, la cerveza, siempre presente. Una cosa no quita la otra. Digamos, no se mezclan como para que entorpezcan los resultados, no de un trabajo, por ejemplo. Eso es lo que yo he sentido y me marcó en mis trabajos. Bien, bien. Bueno, en el caso mío, a mí más que nada lo que, sobre todo las cosas, y lo transmití a mis hijas, es el orden en la casa, Claro. la higiene, la pulcritud, no dejar nada tirado, acomodar las cosas, Tal acomodar cual. la ropa cuando uno viene, por ejemplo, de un paseo, y bueno, y tener la casa perfectamente en condiciones, cuidar el jardín, por ejemplo, y con respecto a alguna historia de fiestas, en casa más que nada, los cumpleaños era todo dulce, era mucho budín, mucha torta, prácticamente lo salado no existía. Bien, y lo que le quería preguntar un poco es sobre volver digamos, al país de origen de sus antepasados, ¿no? ¿Pensaron o lo hicieron, tuvieron la oportunidad de volver? ¿Cómo se sintieron y y por qué planificaron ese viaje? ¿Con respecto a nosotros o con Sí, respecto? no, de ustedes. Nosotros, Sí, bueno, en el ustedes. caso mío, en el año 1902, en el 2012 con mis señores hicimos un tour por Europa y conocimos Berlín y Dresden de Alemania, Bien. además de otros países, pero fue por el tour, nos gustó mucho estar en Alemania y a mí sobre todo cuando entró el bus, el micro a Alemania, dije bueno, volvimos después de 100 años. Qué increíble. Fue emocionante volver a pisar la tierra, a pesar de que mi familia prácticamente es toda de un lugar que se llama de Sajonia, de Leipzig, y bien entramos a la zona de Berlín, pues fue emocionante por volver a pisar la tierra de mis ancestros. Yo creo que eso pasa por
en mi caso fue recién en el 2018, no es después de jubilada, no ha sido fácil, aunque hubiera querido hacerlo antes, ¿no? Y en esa época es como que yo siento, tal vez pasa lo mismo, en el caso de mi papá, él no pudo volver. Y entonces uno como que vuelve por él, por ellos, de tantos, hay muchos inmigrantes que vinieron y nunca volvieron. Y lo están volviendo sus hijos, sus nietos. Es como cerrar un círculo. Yo lo siento así. Yo lo que sentí cuando llegué al pueblo de papá, que está a 120 kilómetros hacia el oeste, yendo hacia Austria, de Múnich a Olmütz. Estar en ese lugar, hasta me traje tierra de ahí, porque digo, bueno, acá estuvo papá. Y sentí que volvía por él. Eso es tal vez lo que, yo por lo menos en mi caso sentí eso, ¿no? Porque no fue fácil para él. Él vino del año 25, así como hecho relevante, él vivió, fue soldado de la Primera Guerra Mundial. Ah, A los 16 años lo van a buscar porque tenía que ir a pelear. Bueno, 2 años está en el frente. Hay anécdotas, no demasiado, porque como le pasa a muchos, no contaban mucho de esa época, porque fueron épocas difíciles, donde pasaban hambre. Hay un par de fotos, y empezó una época, obviamente, de hambruna, no estaba bien el país, ya estaba una época que no era la que vino después, que no estaba de acuerdo y decide emigrar a otro país que le ofrecía en ese momento más garantías y posibilidades de ayudar a su madre y a sus hermanos. Pero él solo quiere volver. Bueno, sé, no porque yo lo viví, pero recuerdo que cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, yo imagino lo que debe haber vivido y sentido. Ayudaba, como muchos, le ayudaban que estaban acá, les ayudaban a sus familiares, en este caso en Alemania. He encontrado certificaciones de dinero que le enviaba, inclusive estuvo casi lo logra de una familia de traerlos. Después, bueno, la familia decide que quieren quedar en el año ya, después del año 48, ya había terminado la guerra. Pero eso creo que es algo que no pudo volver. Y bueno, uno siente eso, que vuelve por ellos. bien, vuelve por ellos. Y un poco volviendo a Club Teutonia, lo que les quería preguntar es, bueno, Pablo cree, y si sacamos digamos, unas inferencias en su momento, de por qué cierra el ciclo en el 38 el club, Después del 38. después del 38. Sí. Porque o sea, a mí lo que me llamaba la atención y que se lo comenté a Pablo es que es increíble que capaz en un solo año sacaron esto, pero ¿cuánto más habrán escrito o habrán dejado capaz? ¿No? Sí, eso es algo que nos hemos planteado. ¿Por qué no hay más documentación Claro. a partir del 34? Fotos, hay Claro, porque fotos la del guerra 38. comienza en 1939 Claro. la guerra, o sea que hubo tiempo de hacer más anuario. Claro. Entre el 34 y el 38, que fue donde tenemos fotos de esa época, pero no tenemos anuario. No sé si de qué dependía, si no fue tanto de la guerra o por ahí a lo mejor no se dieron las posibilidades, porque no fue fácil sacar este anuario, por lo que hemos leído ahí, porque tuvieron el apoyo de muchas empresas de acá de Mar del Plata. Sí, muchos auspiciantes, sí, Claro. que era lo que veía yo. Y yo lo que les iba a preguntar también, a Pablo no se lo pregunté, pero ahora también se lo pregunto, si tuvieron oportunidad de buscar alguna de estas personas que aparecieron acá. En el caso mío, yo fui con el nieto, acá figura como Kulicke, que era el apellido del señor, que está fue uno de los integrantes del Club Teutonia, y un nieto de él fuimos al colegio industrial, ahí de la calle 14 de julio. Acá, Herr Kulicke. Claro, el apellido del hijo, del nieto de Kulicke es Hoistetter, Roberto Hoistetter, pero es la única relación que tuve con alguien integrante del Club Teutonia, la única que tuve. Bien. Sí, a mí el nombre Kulicke me queda muchísimo, porque era también uno de los más amigos de papá. Inclusive después de fallecido papá hemos ido varias veces a la casa. Recuerdo a la señora, en fotos los tenemos, pero no, relación no tuve con ninguno de ellos. Bien, no, o sea, dejaron, no No, para nada. Bien, y un poco lo que quería preguntarles es, ahora una cuestión más de tipo personal y sentimental,
¿cómo sienten que, digamos, eso los influyó a ustedes? El vivir con un padre quizás español o una madre española o criollo, con un padre alemán o un tío alemán o un abuelo alemán, digamos, ¿sienten que les influyó en algo a ustedes y que le deja, digamos, algo internamente, además de la formación, ¿no? Esto de los valores que me contaban ustedes? Sí. ¿Sienten que influyó en algún otro aspecto de su vida? No, no creo, en mi caso no demasiado. Sentí más la presencia de lo alemán que en el caso de vía materna de mi abuelo, no Bien, español. Mi bien, abuelo era inmigrante español que fue el primer casero no el primero, pero uno de los primeros caseros del Torreón, ¿no? En el año 26. bien, Pero también lo viví poco porque falleció siendo ya adolescente, así que, pero lo que me quedó del abuelo también una presencia fuerte de mucho carácter y de trabajo. En eso sí, de ambos lados sentí que si había que trabajar, se trabajaba y no tener miedo. No tenía miedo de enfrentar. Mi abuelo español, él vino en el 1889 chiquito con la familia y después cuando se casó, principio de 1900, porque ellos estuvieron en Santa Fe, Paraná, bien, deciden venir a Mar del Plata porque obviamente atraía, porque estaba en pleno apogeo Mar del Plata y atraía las posibilidades de trabajo. Pero y él en ese momento tenían un negocio de cueros importante en Santa Fe, pero él quería cambiar y probar en otro lugar. Fue ascensorista del Bristol Hotel, cuidador del Paseo General Paz, el recordado y hermoso Paseo General Paz, y ahí donde conoce a la familia Fajardo, que le ofrecen ser casero del Torreón. bien, Él no dudó y se fue a vivir en un lugar que era carenciado totalmente, pero no tenía miedo, tenía decisión. Eso es lo que tal vez uno siente de ambos lados, de diferentes formas, pero tiene la fuerza de vivir, de salir adelante, bien, de trabajar. bien, Esa es bien. Y el en tu caso, mensaje. Pablo, No, en el caso de mi abuelo Pablo, vino con la madre. Ya había dos hermanos él que estaban trabajando en la construcción del puerto de Mar del Plata, bien, que comenzó en 1912, y mi abuelo Pablo con la madre llegaron acá a Argentina en 1915, 1916. Pero mi abuelo Pablo falleció joven, falleció a los 43 años Claro. en 1940, yo no lo conocí, yo soy del 46. Pero no, con la madre, o sea, con mi abuela Avelina, la esposa de mi abuelo Pablo, no influyó nada una corriente, digamos, criolla española con una corriente alemana, Claro. nada que viste, estaba todo integrado en bien, cierta claro, manera. bien, Se visitaban continuamente, inclusive los cumpleaños de mi hermana o míos o de mis padres, venían tanto los de la parte de mi papá como la parte de mi abuela Gertrudis, ¿no es cierto? Sí, es como que uno no siente esa diferencia de esos distintos emigrantes, bien, inclusive acá en Mar del Plata. Yo puedo estar con italiano, español, no sé, no, son todos, no hay diferencia, bien, son humanos que pueden ser buenos, malos, pero se pueden convertir en nuestros amigos perfectamente, y bien, convivir o en nuestra familia, o se han formado matrimonios, como en el caso nuestro, que sí, tenemos ambos vías de migratorias, ¿no? bien. Y lo que le quería preguntar es, ahora un poco respecto de la memoria, un poco lo que hablábamos hoy es, ¿sienten que además de que quizás hay datos que todavía no saben o no conocen, les faltó a ustedes preguntar? Sí, Sí. totalmente. Yo creo que no sé, tal vez de adolescente, de joven, uno no tenía no sé, no nos damos cuenta de preguntar más, la curiosidad tal vez de preguntar más. Y no, se valora después, ya de grande. Después uno, bueno, forma una familia, el trabajo nos absorbe y después ahí ya empieza. Cuando uno es padre, empieza madre y empieza a ver ese deseo, bueno, del abuelo y el abuelo que no está y por qué no está y de dónde viene, y bueno, ante esas preguntas dice, ¿por qué no pregunté esto otro? Mm. Ahí empieza a surgir. Tal vez de jóvenes estamos con otras motivaciones, ¿no? Es así, porque en el caso mío pasa lo mismo que con Mari. A mí me hubiese gustado preguntarle muchas cosas más a mi abuela Gertrudis sobre Alemania, o a mi tío Rudy, Rodolfo Melchor, que él estuvo en Alemania y era una anécdota que cuento. Mi tío fue a Alemania a visitar a un amigo
alemán que había hecho, fue uno de los que armó los submarinos acá en Mar del Plata, los últimos submarinos, uno de estos lamentablemente del San Juan. Y mi tío cuando fue a visitar, tomó un taxi allá en Alemania y se pone a hablar con el taximetrero, dice, ¿dónde son? Yo soy argentino, dice mi tío. Y mi taximetrero lo mira y dice, no, vos no sos argentino. Vos tenés cara alemán y hablas alemán perfectamente, pero hablaba alemán perfectamente porque había aprendido de mi abuela y lo escribía, pero yo me arrepiento de no haber hablado más con él y preguntarle muchas cosas. Porque digamos, esta manera de averiguar de dónde venimos aparece hará 25 de años, después que fallece mi padre, y que yo encuentro el anuario, y ahí le pregunto algunas cosas a mi mamá, bueno, y ahí aparecen las fotos de los álbumes de mi mamá, de Club Teutonia, y bueno, ahí empieza la relación de todo esto, pero si no, yo antes de Club Teutonia no sabía absolutamente nada. Hablaba alemán porque hablaban alemán en mi casa cuando venían amigos de mi abuela o familiares directos o mis tíos, pero nada más, otra cosa no se hablaba de eso, ni se hablaba de la guerra, ni nada que ver. Bien. No. Eso les iba a preguntar, un poco qué cultura, digamos, ustedes mantuvieron, o sea, tradiciones, gastronomía o no sé si mismo el idioma o otros objetos que les hagan recordar toda esa cuestión germana, ¿no? Que les iba a preguntar hoy también. Lo que yo recuerdo es el día de hoy que digo, debe ser la memoria, no sé, emotiva, se dice. Parece que todavía siento cuando mamá le preparaba a papá las recetas alemanas el olor al chucrú cuando lo estaba preparando, el repollo, era típico. Eso parece que lo siento todavía. Y es como que eso me gustaba ver la mamá haciéndole esa receta alemana a papá, ¿no? Y de hecho la compartíamos, ¿no? Es lo que más, con las famosas Knöfel, se llaman, que son las albóndigas de papa, una papa especial, y con codillo de cerdo, que es típica, lo hemos comido en Múnich, esas recetas, platos típicos, ¿no? Claro, el plato típico que habla, uno de ellos es la silce, que se hacía con, digamos, cortes de cerdo, y se formaba toda una gelatina con ese. Y en italiano ese mismo plato se llama susu. En una oportunidad, cuando estaba de novia con mi mujer, mi señora, fui a la casa de ella y vi eso. Y mi señora me dice, prueba susu. Digo, eso no se llama susu, se llama silce, ¿no? Que suso, que silce. Claro, cada uno lo llamaba de acuerdo al origen de la familia. Me acuerdo del silce, me acuerdo de otro que mi abuela cocinaba, algo que se llamaba falciace, que vendría a ser conejo falso o liebre falsa, que era un pan de carne que se hacía, así como algo parecido a una albóndiga, se cocinaba suavecito con un caldo y cada tanto mi abuela el caldo lo volcaba por encima. Sí. Ese me acuerdo, y después había otro plato que se llamaba Kartoffelklese. El kartoffel, Claro, que eran como unas bombas de papa con salsa como blanca. los ñoquis de papa sería claro, eso lo conocemos. Claro, Los y kartoffel, después, sí, claro, sí, y después cierto, mi abuela hacía la famosa berlinesa y nos retaba si nosotros, que mi abuela usaba la mesa de la cocina y tenía que estar todo calentito para que la mesa no se elevara y no cayera. Entonces teníamos prohibido entrar a la cocina mientras mi abuela seguía haciendo la famosa berlinesa. Claro, que dicen también las Krepel, que hace poco estuvo la fiesta, porque también se dan los alemanes del Volga, hace poco estuvo el 6 de abril en la colonia Hinojo, hicieron el Krepelfest. Bueno, esa sí es típica, como serían las tortas fritas nuestras, Claro. ¿no? O sea, alargadas, rectangulares, con en el medio como un ojal, le da una vueltita. Bueno, eso está riquísimo, la diferencia es que se le pone mucho en base a leudante y yogur, entonces lo hace bien seco y armado, riquísima. Eso es algo, por ejemplo, que yo estoy rescatando con mis nietos. Cuando nos vemos, nos encontramos, yo tengo mi hija no vive acá en Mar del Plata, pero bueno, cuando yo viajo a Lobería, que es donde vivo, o ellos vienen, tratamos de hacerlo. Entonces, que los hagan mis nietas, especialmente tengo 2 nietas grandes, y bueno, se hace. Y para fin de año se hacen las masitas de jengibre, ¿no te acordás? Claro, Que son, claro, Leverkuchen, que se llaman.
que son también una masa que se hornea primero, queda durita, forma de animales, de hombrecitos, de mujercitas, y después se pintan. Entonces ya con ellas y los hijos de mis hijos, o sea, mis nietos más chicos, tengo fotos inclusive, los cuatro, previo a la Navidad, pintando para después ofrecerlo. Bueno, eso es algo que sí ya los últimos años he querido inculcárselo a ellos. Bien. Después, bueno, ellos decidirán si lo siguen o no, pero bueno, Bueno, esa es. claro, en el caso mío, por ejemplo, pasa algo parecido con la Navidad. Había unas masitas alemanas que se hacen en Navidad, que son masitas de manteca, y los moldes son típicos de Navidad. Por ejemplo, árboles de Claro, Navidad, también, la estrella de Belén, claro. conejitos y otras cosas, que eso sí quedó. O sea, en casa se hacían, yo recuerdo, 10 días antes de Navidad o 15 días antes, tanto mi abuela Gertrude como mi mamá, porque vivíamos con mi abuela nosotros, hacer esas masitas y las colocaban en frascos de vidrio para comerlas en Nochebuena y Navidad. Pero esa receta, mi abuela Gertrude se la pasa a mi madre se la pasa a mi señora y mi señora se la pasa a mi hija. O sea que mi hija Romina, que tiene ahora 50 años, sigue haciendo esa masita para Navidad, que es un clásico, y tal es así que ella sabe que las tiene que hacer sí o sí. O sea, se toma una determinada cantidad de tiempo para hacer la masita, porque son, aparte a mi nieto, que tiene 6 años, nos encantan a todos, pero él está esperando cuando viene de Europa a visitarnos en Navidad, Para hacer las masitas. las come. Bien, eso les iba a preguntar también un poco que me interesaba, era ¿cómo recuerdan las festividades? O sea, ¿iguales a lo que un argentino podría sentir o distintas? Por ejemplo, la Navidad, el Año Nuevo. No, en mi caso, por haber fallecido papá cuando yo era chica y era el único, las viví con mi familia materna española. No es que tampoco estaba la característica española, simplemente a lo argentino, digamos, eran las reuniones. Bien, bien. Claro, en el caso mío, por ejemplo, mi abuela nos inculcó al armar del árbol de Navidad. Mi abuela armaba del árbol de Navidad y había un primo hermano mío que vivía cerca de casa, que cada uno de los dos tenía un arbolón mucho más chiquitito. Y nosotros con mi primo teníamos un control exacto de cada uno de los adornos que le poníamos al arbolito. Que el arbolito estaba hecho con plumas de alguna ave o de pavo o de gallina pintadas de verde. Y no había lucecitas, eran velitas que se ponían. Bueno, y la comida era especial de Navidad. O sea, la Navidad era típicamente alemana, no había otro ingrediente, digamos, de otra cultura. Bien. Era típicamente alemana la fiesta. Bien, bien. Y una cosa que también les quería preguntar hoy es el tema de si se siguieron relacionando con la gente, con la comunidad alemana acá en Mar del Plata, si sí o si no y por qué. ¿Te referís, por ejemplo, de Con nuestros otros padres, cuando después que se disolvió, por ejemplo, Claro, la Teutonia? claro, por ejemplo. Bueno, eso algo que no, para cerrar bien el tema, se calcula, no tenemos fecha de cuándo se disolvió, se calcula 41, por ahí, 40, 41, porque dentro del club alemán había ideas distintas con respecto al nazismo. Entonces Bien. ahí empezaron las internas. Bien. Y eso creemos que eso fue lo que originó la disolución del Club Teutonia. Después, posteriormente, durante varios años más, se siguieron reuniendo. Ah, bien. ¿En dónde? Y en las casas particulares. Bien, de en cada casas uno, particulares. Bien. nada más. Después creo que con los años ya después fueron falleciendo y se fue perdiendo. Quedamos nosotros que ya nos alejamos, digamos, de ellos. Bien, 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 bien. Fue una época muy difícil esa, la de la Segunda Guerra Mundial, limitó muchas cosas en ese sentido, eso es lo que calculamos, ¿no? Bien. La importancia es que tiene más allá de como club, un antecedente grande para la inmigración alemana acá en Mar del Plata, también la creación del colegio que del hablábamos, colegio Gutenberg, sí. del colegio de que estaba el profesor Nigel en ese momento. Bien. Que era una escuela que estaba muy bien armada, con la unificación actual y que estaba abierta no solamente para los alemanes, sino para otros
ciudadanos argentinos de Mar del Plata podían concurrir. Bien, bien. Y que de alguna manera es el antecedente del actual Gutenberg. Claro, del actual Gutenberg, Claro. claro. Y digamos, ustedes, yo le decía a Pablo, no se lo pregunté la última vez, pero de algunos de los rastros, digamos, que hay en el anuario, por ejemplo, de la biblioteca o de los libros, ¿supieron algo más o tampoco nada? Nada. Creo que algunos libros dijeron que habían ido a parar al Gutenberg. Al Gutenberg, bien. Porque eran casi 370 Sí, libros sí, que están había. acá. Y sí, la sí, ahí figura está la en el lista. anuario. Aparte estaba en alemán, en castellano. Ah, bien. Los que podían, los socios, no es que se limitaban solamente a los alemanes, sino cualquiera, también ciudadano de Mar del Plata, podía ir y consultarlo. Bien. Inclusive un dato importante, dentro de la comisión del Club de Otoño también estaba polacos, ¿te acuerdas, Pablo? Claro. Claro. Y No franceses solo- también había. Claro, no solo, Franceses. o sea, eran abiertos, eso es lo que, o sea que supieron que, digamos, ambientarse en un país que no era el suyo, pero sin embargo no hicieron una colectividad cerrada. Claro, eso es lo que... Conservan su cultura, pero abierto también y que se incorpore. O sea, me parece perfecto para interactuar, ¿no? Las dos culturas y compartirlas de Claro, alguna manera. lo que le ¿no? preguntaba yo la última vez a Pablo era si él sentía que había sido restringido, digamos, la actividad del club, y él me decía que para él le parecía que totalmente que no. Claro, eso Y es lo que coincide, decimos. No, veo era que abierta, coincide era Totalmente abierta. abierta, sí, Digamos. sí. Sí, sobre todo, yo pienso que era toda familia de origen europeo la que Claro. estaban ahí. Sí. Pero no creo que hubiese discriminación con respecto a los Para argentinos. nada, es lo que por lo menos nos transmiten. Testimonio de este anuario es perfecto, un testimonio. Realmente hablabas de reliquias, Sí, de claro. documento histórico es esto. Bien. Porque ahí te lo dicen y de lo que uno sabe lo han realizado, lo hicieron así, ¿no? Bien. Yo me imagino que las personas que estaban, ya sea los fundadores del Club Teutonia, como su familia, utilizaban más que nada el idioma alemán. Por eso pienso que quizás no hubiesen muchos argentinos, porque Bien. se comunicaban entre ellos que era mucho más fácil para ellos hablar en alemán que hablar en argentino, en castellano. Claro. Bien. Claro. Eso también le quería preguntar si tanto tu padre Mari como tus abuelos, ¿cómo, dejando de lado, digamos, el Club Teutonia, pudieron adaptarse al país? O sea, respecto, por ejemplo, del idioma o de la cultura argentina. Por lo que yo tengo entendido y lo poco que recuerdo, siempre digo, ¿no? De papá, sí, perfectamente. Bien. Más que nada por el relato de mamá y de una hermana de mi mamá, que lo querían mucho a papá, lo recordaban, era muy abierto. Hay que pensar, en este caso, papá estaba solo, no tenía a nadie, entonces Claro. se volcó a la familia, en este caso, de la cual formó su hogar, Bien. su familia. Sí, claro. Su familia. Eso pienso que es bastante, pero no era cerrado. Bien. Y aparte era divertido, lo que también Bien. ¿Y en tu caso, Pablo? No, mi abuelo por trabajar en una fábrica de conserva de pescado tenía mucha relación con obreros argentinos, pero los obreros o obreras que también había, porque era una fábrica de conserva de pescado, trataban con mi abuelo. Yo tengo referencias de gente que lo conoció que decían que mi abuelo era una persona excelente, de muy buen corazón. No era un sargento, digamos, que tenía a todo el mundo bajo la bota. Al contrario, no, era muy abierto. Y mi abuela, por ejemplo, lo que yo recuerdo que en el barrio, bueno, antes se saludaba a todo el mundo prácticamente. Sí, No había discriminación, ningún tipo de discriminación. sí, exacto, es lo que es desmistificar un poco ese concepto de la cosa cerrada, no, Sí. para nada. Y sí, yo recuerdo que papá vivía todavía cuando ya nos habíamos venido del Torreón, que ya estábamos en la casa, habían reuniones, se reunían a jugar a las cartas. Bien. Yo era chica, pero yo siempre estaba sentada al lado de ellos porque yo siempre me interesaba, era curiosa y estaba sentada al lado de ellos, los escuchaba hablar, no recuerdo todo, pero las reuniones las siguieron. Bien. Y un poco ya, para ir cerrando, me parece la entrevista, les quería preguntar una reflexión respecto de ustedes mismos sobre cómo se sienten de haber tenido esa ascendencia, ¿no? Y a mí me da cierta, no sé si decir satisfacción, orgullo, Bien. sí, por lo que me transmitieron, ¿no? Porque es como que tengo el concepto de honestidad, de responsabilidad, de esfuerzo, de lucha. Eso es lo que valoro, ¿no? Claro. Sí. En el caso mío, yo estoy orgulloso de haber conocido a Mari y a vos y que estemos haciendo lo que estamos haciendo porque estamos rescatando
no solamente la historia familiar, sino Claro. la historia de Mar del Plata, que Claro, lamentablemente claro. del Club Teutonia prácticamente no había registro. No, Lo para comenzamos nada. nosotros dos a Sí, ver, sí, sí, a sí, que sí, hubiera sí. registro de esto y a divulgar que hubo un club alemán que se llamaba Teutonia, que tenía mucha actividad social, y bueno, acá está lo que estamos haciendo ahora. Claro. Y yo les quería, bueno, ahora que Pablo aluda al tema, les quería preguntar respecto de si ha tenido repercusión desde que ustedes dos se conocieron hasta hoy, por ejemplo, el hecho de hacer difusión de este anuario, o sea, en los lugares a los que han ido, supongo yo. Y sí, cuando nos contactaron del centro alemán, sí, Claro, acá de claro, Mar Bien, del sí, sí, Plata. sí. bien. O sea, el centro alemán yo pienso que, si no me equivoco, tampoco había mucha idea de que hubiese De esto. existido, No tenía ni No siquiera en idea. Buenos Aires para tenían nada. idea. Mari hizo conocer el Club Teutonia por intermedio de un blog en Capital. Ellos conocían un Club Ah, Teutonia, pero un club náutico que estaba en Tigre. Claro. bien, que no tenía nada que ver con esto. No, Nada que ver. cuando se manda el trabajo, porque yo te lo compartí a él y le avisé que se mandaba al al Centro de Documentación de Inmigración Alemana en Buenos Aires. Cuando me escribe que es el club el que está en el Tigre, En el no, Tigre. nada que ver. O sea que evidentemente no tenían idea de que existía, o sea, un desconocimiento, porque obviamente esto quedó como en nuestra familia ahí, y nosotros lo reflotamos, y estamos, yo creo, contentos, satisfechos de haberlo hecho y de seguir volcando más. Inclusive, cuando se dio la charla, Sí. que hablamos sobre el Club de Teutonia, está la FAG, que es la Federación de Asociaciones de Argentina Germana, que existe en Buenos Aires, o sea, que reúne a todas las asociaciones de comunidades alemanas de Argentina también. Ellos se enteraron a través de eso. Bien. De hecho, también se mandó el trabajo, pero tampoco tenían idea. Alguna cosa que me gustaría contar es que muchas familias alemanas mandaban a sus hijos a estudiar a Villa Ballester, Bien. a un instituto que se llama Binet. Tal es así que mi madre y uno de sus hermanos estuvieron 1 o 2 años en el club, acá en el Instituto Binet como pupilos. Bien. Inclusive tengo fotos de mi madre en un buque que fueron a visitar los integrantes. Sí, En el buque se llamaba Arcona, que ese buque, después los alianos lo hunden al norte de Alemania, y el buque estaba repleto de refugiados, de gente que digamos que había sido quizás no prisionera, eran refugiados y bueno, supuestamente me imagino que el que tiró la bomba arriba del buque ni tenía ni idea de las personas que iban adentro. Claro. Inclusive tengo una foto del capitán del Arcona. O sea que lamentablemente la guerra destruyó muchas familias y mucha cultura y se crearon muchos odios que, bueno, pienso Sí, que con el tiempo se fueron. y sí, no, ya ahora no, el mismo Alemania tienen el nunca más, lo tienen muy marcado. Claro, sí, es verdad. Uno Sí, lo sí. viví, allá ni en broma se puede levantar la mano porque Sí. nada, para nada. Bien, que eso también les iba, bueno, seguimos, pero les sigo preguntando porque me parece interesante. Sí. Ustedes me comentaban que su casa, digamos, nunca se habló del tema del nazismo, No. que es algo que, digamos, es como una herida abierta para un poco. Bueno, lo que pasa es que más. nosotros dos nacimos Claro. yo Luego del en nazismo. el caso nací en el 46, pero ahí ya prácticamente ya había, a pesar de que Alemania se rinde o firma o capitula el 8 Sí. de mayo del 45, en casa jamás se habló de eso, Claro. pero jamás. Bueno, yo menos, Sí. no estábamos Claro. nosotros. Pero es importante la posición que dejaron un grupo de miembros del Club Teutonia en un recorte periodístico, ¿te acordás del de agosto, en el diario El Trabajo de agosto de 1941? Por eso ahí es donde pensamos que se disuelve, porque yo tengo el recorte original en donde dice que mi patria es Argentina. Un grupo de miembros, dice, inclusive dice en esa como una carta abierta sale que nosotros no estamos de acuerdo obviamente con el nazismo. Dice, mi patria es Argentina. Según mamá, fue mi papá el que lo dijo. Conociéndolo y lo que me han dicho, como que defendía las ideas y iba al frente, dejaron bien marcado que ellos no tenían nada que ver con el nazismo. Y los otros, que tal vez sí, se retiraron. Bien. Bueno, y para terminar, yo por mi parte les quería agradecer por el tiempo.
Y un poco también saber cómo se sintieron durante la entrevista. eh, y también nuevamente, como decirle, agradecerles por su tiempo y por ofrecerme el material y la posibilidad de contar la historia, digamos, como Mari me habrá dicho en alguna otra vez, la historia oficial detrás del oficial, ¿no? Y así tal cual es tal cual. Y bueno, y nada, recibir un poco la devolución de su parte, que me parecía interesante también para intercambiar. No, no, totalmente cómodos, ningún problema y me parece, compartimos, creo que tu trabajo se difunda, se sepa, que es un poco el propósito, por eso el que estamos acá, por eso lo compartimos, que se sepa. O sea, aparte de lo que está diciendo Mari, estamos Mari y yo, porque somos los únicos dos que tenemos el anuario de Claro. Luis Teutonia. No sabemos si hay otra persona que lo tenga, pero por intermedio del foto de familia y de ¿cómo se llama? El de Pablo Junco, el De blog de Pablo Pablo Junco Junco. y de Ignacio, el chico que está de jefe digamos, del club, de la gente que se reúne. Del El centro blog animal. de Ignacio Pool. Claro, Ignacio, bueno, nos ayudó a clarificar en cierta manera todo lo que había de Alemania en esa época. Claro. No es que nosotros nos hayamos restringido y yo a Mari no le conté lo mío, ni ella no me contó, al para contrario, nada. fuimos Compartimos abiertos los dos, todo, tanto como totalmente. Ignacio. En eso abiertos totalmente. Y Pablo Junco, al enterarse también, yo me acuerdo que él tiene escaneado todo el material, lo que vos le pasaste, otros que le agregué, porque por ahí hay fotos que él tenía o viceversa y nos compartimos, sin ningún problema. Sí. Bueno, les agradezco muchísimo por el Al tiempo. contrario, muchas gracias a vos también. Y gracias por el tiempo compartido.